La educación basada en competencias prepara a los estudiantes para la vida real. Este enfoque es defendido por César Cole. Va más allá de la memorización. Hola a todos, soy Adriana Karina Cedeño García y hoy vamos a abordar un tema esencial en la educación del siglo XXI, la educación basada en competencias. Este enfoque ha sido ampliamente estudiado por autores como César Cole, quien ha defendido la importancia de construir una educación que prepare a los estudiantes para la vida y no solo para su rendimiento académico. En su obra Psicología y Currículum, Cole plantea que la educación debe ir más allá de la memorización de contenidos académicos y enfocarse en el desarrollo de competencias que le permitan al estudiante enfrentar los retos de un mundo real. Para entender qué es la educación basada en competencias, podemos recurrir a César Cole, uno de los grandes autores que hacen referencia a este ámbito. Según Cole, una competencia no es solo un conjunto de conocimientos o habilidades, sino es la capacidad de movilizar esos conocimientos e integrarlos en situaciones diversas. Este enfoque implica entonces que el aprendizaje no solo se limita a contenidos académicos, sino que sean trasladados y desarrollar esta capacidad de los estudiantes para aplicar lo que están aprendiendo en la escuela a su contexto real. Por ejemplo, pensemos en un estudiante de secundaria que está estudiando el cambio climático. En un enfoque tradicional, el estudiante va a memorizar los datos sobre los gases del efecto invernadero. Sin embargo, según lo planteado por Cole, en un enfoque basado en competencias, ese estudiante podría ser desafiado a crear una propuesta para reducir la huella de carbono de su comunidad, de la comunidad en la que vive. De esta manera, no solo demuestra que está comprendiendo esos conceptos teóricos que fueron abordados en la clase, sino que implica que genere soluciones para esta problemática planteada en el aula. Y entonces va a estar proponiendo soluciones prácticas. En España, otro autor destacado es Fernando Trujillo Sáenz, quien en su obra Competencias en Comunicación Lingüística plantea que las competencias no deben solo limitarse al conocimiento, sino que deben ser transversales. Trujillo destaca la importancia de la competencia comunicativa, afirmando que los estudiantes no solo deben ser capaces de expresar sus ideas, sino también de interpretar y comprender de manera crítica el entorno que los rodea. Además, Pérez Márquez, otro autor relevante en este campo, subraya la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de las competencias. En sus investigaciones, Márquez defiende que el uso adecuado de estas tecnologías que a veces nos rehusamos a usar los docentes pueden potenciar el aprendizaje de competencias, favoreciendo la autonomía y la capacidad de resolución de problemas. Pero ¿qué ventajas tiene este enfoque de competencias? Las ventajas de la educación basada en competencias son numerosas y han sido estudiadas ampliamente por autores españoles. César Cole, en 1997, destacó una de las principales ventajas, que el aprendizaje por competencias personaliza, permitiendo que cada estudiante avance a su propio ritmo, demuestre las competencias en función de su nivel de dominio. Este enfoque, por lo tanto, está centrado en el estudiante,
no solo en la evaluación estandarizada. Cole argumenta que en lugar de avanzar de forma uniforme, los estudiantes deben tener la oportunidad de demostrar su aprendizaje de manera individualizada y aplicada. Es decir, deberíamos tratarlos de manera distinta. Fernando Trujillo, por su parte, subraya que este enfoque permite a los estudiantes adquirir competencias más allá del ámbito académico, preparándolos para enfrentar los desafíos sociales y profesionales del mundo contemporáneo. En su obra, Trujillo menciona cómo la educación basada en competencias permite desarrollar habilidades para el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y la adaptación a diferentes contextos culturales y laborales. Recordemos que vivimos en un mundo que está en constante cambio y que demanda que nos adaptemos a estos cambios, pero sobre todo que aprendamos a trabajar en equipo y solucionemos problemas de manera efectiva. Además, Pérez Márquez ha destacado cómo las tecnologías de la información y la comunicación pueden ser clave para implementar la educación basada en competencias. Recientemente, en un estudio, Márquez demostró que el uso de las plataformas digitales, simuladores y herramientas colaborativas fomentaron el desarrollo de competencias digitales, una de las habilidades que hoy en día es de las más demandadas en el mercado laboral actual. Otro aspecto importante que destaca Cole es que este enfoque fomenta el aprendizaje a lo largo de la vida. En un mundo donde el conocimiento cambia constantemente, es fundamental que los estudiantes no solo adquieran conocimientos puntuales, sino que desarrollen la capacidad de seguir aprendiendo. Un ejemplo de esto es cómo los profesionales de sectores tecnológicos, por ejemplo, deben adaptarse continuamente a nuevas herramientas y lenguajes de programación. Una competencia que se desarrolla cuando se fomenta la autonomía del aprendizaje en la escuela. La implementación de este modelo. La implementación de la educación basada en competencias requiere un cambio profundo en las prácticas educativas. Como señala César Cole, uno de los primeros pasos es definir claramente las competencias que queremos que nuestros estudiantes adquieran. No es nada fácil. En su obra Psicología y Currículum, Cole sugiere que las competencias deben estar alineadas no solo con los contenidos académicos que nos marcan nuestros planes y programas de estudio, sino que deben de estar también alineadas con las demandas del entorno social y laboral. Por ejemplo, en el caso del estudiante de secundaria, las competencias podrían incluir habilidades técnicas, como el uso de herramientas digitales, así como competencias interpersonales, como el trabajo en equipo. Fernando Trujillo también destaca la importancia del aprendizaje basado en proyectos, mejor conocido como ABP, una metodología efectiva para implementar este enfoque. En su obra Propuestas para el aprendizaje de competencias, Trujillo explica cómo los proyectos permiten a los estudiantes enfrentarse a situaciones reales o simuladas, donde deben aplicar sus conocimientos, sus habilidades para resolver problemas de su vida diaria. Un ejemplo de esto es un proyecto de diseño arquitectónico, donde los estudiantes colaboran para crear un espacio público, integrando tanto las competencias técnicas como sociales. Pérez Márquez, por su parte, insiste en que la integración de las tecnologías de la información y la comunicación es fundamental para que los estudiantes desarrollen competencias acordes a las exigencias del siglo XXI. En sus investigaciones, Márquez muestra cómo las herramientas son plataformas de aprendizaje. Por lo tanto, todas esas plataformas que nos promueven a un aprendizaje en línea, simulaciones y aplicaciones interactivas
pueden favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes, personalizando y participando, permitiendo a los estudiantes trabajar en su propio ritmo, desarrollar competencias digitales. El rol del docente cambia significativamente. En este modelo, César Cole explica que el profesor ya no solo es un transmisor de conocimiento, sino una guía, un facilitador del aprendizaje. Esto significa que en lugar de limitarse a impartir lecciones, el docente ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizaje y a desarrollar competencias que les permitan seguir aprendiendo de forma autónoma. La educación basada en competencias también presenta retos importantes. César Cole menciona que uno de los principales retos es la resistencia al cambio, sobre todo en las instituciones educativas. Los docentes y las administraciones pueden mostrarse renuentes a modificar ese sistema o esas prácticas docentes que han funcionado durante décadas. Fernando Trujillo también señala que la formación del profesorado es clave. Según Trujillo, los docentes deben recibir una formación específica que les permita adaptar sus metodologías y enfoques a este nuevo paradigma competencial. Otro reto es la infraestructura necesaria para implementar este modelo, especialmente lo que respecta a las tecnologías de la información y la comunicación. Pérez Márquez ha señalado que aunque las tecnologías pueden ser herramientas poderosas para fomentar el aprendizaje basado en competencias, su integración efectiva requiere inversión y formación. Márquez propone que las instituciones educativas deben comprometerse a desarrollar planes tecnológicos que incluyan no solo la adquisición de dispositivos, sino también la capacitación a sus docentes en cuanto al uso de estas herramientas dentro del plano pedagógico. ¿Qué soluciones se brindan? Para la resistencia al cambio, debemos sensibilizar a los docentes sobre la necesidad de este cambio y de los aprendizajes y competencias que necesitamos desarrollar en nuestros estudiantes, porque recordemos que vivimos en un mundo de constantes cambios que cada vez demanda que los estudiantes sean más competentes en ciertas áreas. En cuanto a la formación docente, se deben de estar capacitando constantemente. No podemos quedarnos con lo que en nuestra época de estudiantes nos brindaron. También hay que desarrollar esta autonomía y prepararnos. Necesitamos una infraestructura de las tecnologías de la información y la comunicación. Necesitamos dotar a las escuelas de estas herramientas, pero también capacitar a los maestros, tener planes tecnológicos integrales. El impacto en el aprendizaje. Va a haber una mayor colaboración entre los estudiantes, va a haber una comunicación, entre ellos podrán intercambiar ideas, crear conceptos, compartir experiencias. Se va a innovar, el uso de las tecnologías avanzadas va a prepararlos para el futuro laboral. En conclusión, la educación basada en competencias, tal como lo proponen autores como César Cole, Fernando Trujillo, Pérez Márquez, representa una transformación esencial en la educación contemporánea. Este enfoque no solo prepara a los estudiantes para aprobar exámenes, sino que los prepara para afrontar los desafíos del mundo real, integrando habilidades cognitivas, sociales y técnicas. La educación del siglo XXI debe enfocarse en formar individuos competentes, capaces de adaptarse a un mundo en constante cambio y seguir aprendiendo a lo largo de sus vidas.
Gracias por su atención.